Diego siempre había sido un apasionado de la astronomía. Desde pequeño, había sentido una extraña fascinación por el cielo nocturno, por esas estrellas distantes e inalcanzables que parecían esconder secretos imposibles de imaginar. Pero más que las estrellas, lo que realmente le cautivaba era la luna. Había algo en su luz pálida y en su presencia eterna que lo inquietaba y lo atraía a partes iguales. A lo largo de los años, Diego había invertido en telescopios cada vez más potentes. Su más reciente adquisición, un aparato de última tecnología, le permitió ver la luna como nunca antes. Cada cráter, cada sombra, cada detalle se revelaba ante él con una nitidez casi desconcertante. Pasaba noches enteras observándola, tomando notas y capturando imágenes. Cuanto más la estudiaba, más se obsesionaba. Todo empezó una noche, mientras enfocaba su telescopio hacia el oscuro lado de la luna, esa parte que rara vez se observa con claridad. Había algo extraño en una de las zonas más profundas de la superficie lunar. Al principio, pensó que se trataba de una sombra provocada por un cráter especialmente profundo. Pero tras ajustar varias veces la lente y aumentar la resolución de la imagen, se dio cuenta de que lo que estaba viendo no tenía sentido. Era como una grieta, una línea recta demasiado precisa para ser un accidente geológico. Era perfectamente simétrica, extendiéndose por una vasta región del paisaje lunar. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero intentó convencerse de que se trataba de una anomalía, quizás una ilusión óptica provocada por la luz del sol reflejada en algún ángulo peculiar. A partir de esa noche, su obsesión creció. Cada vez que miraba la luna, esa grieta estaba allí, como un recordatorio de algo que no debería estar. Diego comenzó a investigar, buscando información en libros antiguos de astronomía y en foros especializados, pero nadie mencionaba nada similar. Era como si solo él pudiera verla. Con el paso de los días, Diego comenzó a notar que la grieta parecía moverse. No de manera evidente, pero sí lo suficiente como para que se diera cuenta de que algo estaba cambiando. No era una simple sombra. Era algo que existía, algo que se extendía, como si la luna misma estuviera viva, respirando de alguna forma desconocida. Una noche, tras varias horas observando, Diego decidió tomar una fotografía de alta resolución. Descargó la imagen en su ordenador y la amplió hasta el máximo detalle. Lo que vio lo dejó helado. En el fondo de esa grieta, entre las sombras, se podía distinguir algo. Era sutil, casi imperceptible, pero ahí estaba, una estructura. Algo que no pertenecía a ese lugar. Parecía una forma orgánica, retorcida, casi como una extremidad que se asomaba desde las profundidades de la luna. Diego se sintió abrumado por una sensación de desasosiego que no podía explicar. Su mente le gritaba que lo que veía era imposible, pero sus ojos no mentían. Esa noche, cuando intentó dormir, soñó con la luna. En su sueño, la grieta se expandía, abriéndose lentamente como una boca gigantesca, lista para devorar todo a su paso. Desde su interior, algo monstruoso emergía, una criatura que desafiaba toda lógica. Despertó empapado en sudor, con la sensación de que algo lo estaba observando desde la oscuridad. A pesar del miedo, no podía dejar de investigar. Día tras día, noche tras noche, continuó mirando hacia la luna, buscando respuestas. Pero cuanto más miraba, más perturbador se volvía. La grieta parecía más grande, y la forma dentro de ella más definida. Ya no era solo una extremidad, ahora podía ver algo más, un ojo, frío y despiadado, que parecía fijarse directamente en él. Diego comenzó a tener la sensación de que ya no era él quien observaba la luna, sino que la luna lo observaba a él. Cada vez que dirigía su telescopio hacia ella, sentía una presencia, una conciencia ancestral que había estado allí mucho antes que la humanidad. Era una sensación abrumadora, como si algo inhumano hubiera puesto su mirada en él. Al cabo de unos días, Diego comenzó a notar cambios extraños en su vida diaria. Las noches se volvían más largas, el sueño más esquivo. Tenía pesadillas recurrentes en las que la luna se alzaba sobre él, más grande de lo que debería ser, con ese ojo grotesco brillando en su superficie. Sus amigos notaban su cambio de comportamiento, su cansancio y su creciente paranoia, pero él no podía contarles la verdad. Nadie le creería. Fue entonces cuando empezó a recibir mensajes extraños en su ordenador. Al principio pensó que se trataba de un virus o de alguna broma de mal gusto, pero pronto se dio cuenta de que los mensajes estaban relacionados con sus investigaciones. No sigas mirando, decía uno. No es lo que crees, rezaba otro. Diego, cada vez más desesperado, intentaba desconectar de todo, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir. Una noche, cuando revisaba sus fotografías lunares, algo nuevo apareció. Ya no era solo una forma distante en la grieta. Esta vez, la criatura estaba mucho más cerca. Podía distinguir claramente su silueta, sus miembros retorcidos y su mirada fija en él. Era como si estuviera avanzando hacia la tierra, acercándose con cada noche que pasaba. Diego sabía que algo terrible estaba por suceder.
La luna no era lo que parecía, y lo que habitaba en su interior estaba despertando. Sabía que debía detenerse, pero ya era demasiado tarde. Su destino estaba sellado. Diego siempre había sido un apasionado de la astronomía. Desde pequeño, había sentido una extraña fascinación por el cielo nocturno, por esas estrellas distantes e inalcanzables que parecían esconder secretos imposibles de imaginar. Pero más que las estrellas, lo que realmente le cautivaba era la luna. Había algo en su luz pálida y en su presencia eterna que lo inquietaba y lo atraía a partes iguales. A lo largo de los años, Diego había invertido en telescopios cada vez más potentes. Su más reciente adquisición, un aparato de última tecnología, le permitió ver la luna como nunca antes. Cada cráter, cada sombra, cada detalle se revelaba ante él con una nitidez casi desconcertante. Pasaba noches enteras observándola, tomando notas y capturando imágenes. Cuanto más la estudiaba, más se obsesionaba. Todo empezó una noche, mientras enfocaba su telescopio hacia el oscuro lado de la luna, esa parte que rara vez se observa con claridad. Había algo extraño en una de las zonas más profundas de la superficie lunar. Al principio, pensó que se trataba de una sombra provocada por un cráter especialmente profundo. Pero tras ajustar varias veces la lente y aumentar la resolución de la imagen, se dio cuenta de que lo que estaba viendo no tenía sentido. Era como una grieta, una línea recta demasiado precisa para ser un accidente geológico. Era perfectamente simétrica, extendiéndose por una vasta región del paisaje lunar. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero intentó convencerse de que se trataba de una anomalía, quizás una ilusión óptica provocada por la luz del sol reflejada en algún ángulo peculiar. A partir de esa noche, su obsesión creció. Cada vez que miraba la luna, esa grieta estaba allí, como un recordatorio de algo que no debería estar. Diego comenzó a investigar, buscando información en libros antiguos de astronomía y en foros especializados, pero nadie mencionaba nada similar. Era como si solo él pudiera verla. Con el paso de los días, Diego comenzó a notar que la grieta parecía moverse. No de manera evidente, pero sí lo suficiente como para que se diera cuenta de que algo estaba cambiando. No era una simple sombra. Era algo que existía, algo que se extendía, como si la luna misma estuviera viva, respirando de alguna forma desconocida. Una noche, tras varias horas observando, Diego decidió tomar una fotografía de alta resolución. Descargó la imagen en su ordenador y la amplió hasta el máximo detalle. Lo que vio lo dejó helado. En el fondo de esa grieta, entre las sombras, se podía distinguir algo. Era sutil, casi imperceptible, pero ahí estaba, una estructura. Algo que no pertenecía a ese lugar. Parecía una forma orgánica, retorcida, casi como una extremidad que se asomaba desde las profundidades de la luna. Diego se sintió abrumado por una sensación de desasosiego que no podía explicar. Su mente le gritaba que lo que veía era imposible, pero sus ojos no mentían. Esa noche, cuando intentó dormir, soñó con la luna. En su sueño, la grieta se expandía, abriéndose lentamente como una boca gigantesca, lista para devorar todo a su paso. Desde su interior, algo monstruoso emergía, una criatura que desafiaba toda lógica. Despertó empapado en sudor, con la sensación de que algo lo estaba observando desde la oscuridad. A pesar del miedo, no podía dejar de investigar. Día tras día, noche tras noche, continuó mirando hacia la luna, buscando respuestas. Pero cuanto más miraba, más perturbador se volvía. La grieta parecía más grande, y la forma dentro de ella más definida. Ya no era solo una extremidad, ahora podía ver algo más, un ojo, frío y despiadado, que parecía fijarse directamente en él. Diego comenzó a tener la sensación de que ya no era él quien observaba la luna, sino que la luna lo observaba a él. Cada vez que dirigía su telescopio hacia ella, sentía una presencia, una conciencia ancestral que había estado allí mucho antes que la humanidad. Era una sensación abrumadora, como si algo inhumano hubiera puesto su mirada en él. Al cabo de unos días, Diego comenzó a notar cambios extraños en su vida diaria. Las noches se volvían más largas, el sueño más esquivo. Tenía pesadillas recurrentes en las que la luna se alzaba sobre él, más grande de lo que debería ser, con ese ojo grotesco brillando en su superficie. Sus amigos notaban su cambio de comportamiento, su cansancio y su creciente paranoia, pero él no podía contarles la verdad. Nadie le creería. Fue entonces cuando empezó a recibir mensajes extraños en su ordenador. Al principio pensó que se trataba de un virus o de alguna broma de mal gusto, pero pronto se dio cuenta de que los mensajes estaban relacionados con sus investigaciones. No sigas mirando, decía uno. No es lo que crees, rezaba otro. Diego, cada vez más desesperado, intentaba desconectar de todo, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir. Una noche, cuando revisaba sus fotografías lunares, algo nuevo apareció. Ya no era solo una forma distante en la grieta. Esta vez, la criatura estaba mucho más cerca.
Podía distinguir claramente su silueta, sus miembros retorcidos y su mirada fija en él. Era como si estuviera avanzando hacia la tierra, acercándose con cada noche que pasaba. Diego sabía que algo terrible estaba por suceder. La luna no era lo que parecía, y lo que habitaba en su interior estaba despertando. Sabía que debía detenerse, pero ya era demasiado tarde. Su destino estaba sellado.